Bueno, es un gusto presentar a nuestra querida amiga, a la doctora Gabriela Díaz. Ella es doctora en Medicina General, egresada de la Universidad de la República, cuenta con una formación interdisciplinaria en salud integrativa, es psicobióloga, terapeuta en biodecodificación, con estudios en neuropsicología, clínica, homeopatía, flores de Bach y flores de Australia, y también en iridología. Integra la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, participando en espacios de intercambio y actualización sobre el uso terapéutico del cannabis desde una perspectiva médica responsable. Su abordaje profesional se centra en una visión integral del ser humano, considerando la interrelación entre el cuerpo, la mente y la emoción, y promoviendo procesos de acompañamiento respetuosos, personalizados y orientados al bienestar integral de las personas. Gabriela es docente y colaboradora de la Escuela de Naturopatía del Uruguay. La recibimos con un aplauso. Gracias, un gusto. Ahí va. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo información. Y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los cannabinoides, lo que hoy por hoy en día está bastante en boga, que es el tema del cannabis medicinal, que es un tema que es bastante amplio, pero en esta ocasión vamos a hablar, sobre todo nos vamos a centrar en el dolor. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, diferenciar el uso recreativo y el medicinal, ¿no? Como está. El recreativo, bueno, hoy por hoy también se le llama uso adulto, comillas, que es el cannabis medicinal utilizado de manera, ya sea fumado o de otras maneras, pero bueno, no es con fines terapéuticos, sino con otros fines, y que bueno, en esta, yo por lo menos personalmente no estoy de acuerdo, pero el medicinal sí, el medicinal es, ya vamos a ver más adelante, que es el uso responsable y además desde el punto de vista médico, paciente y para distintas patologías, ¿sí? Ahí va, acá tenemos la definición. ¿Qué es el cannabis medicinal? Bueno, es todo aquel producto que se extraiga de la planta de cannabis con fines terapéuticos, medicinales y controlados, ¿sí? En el contexto de una terapia médica, sobre todo para distintas patologías. ¿Y qué son los cannabinoides? ¿Sí? Porque estamos hablando de cannabinoides, pero integra algo más que la planta de cannabis, ¿sí? Los cannabinoides, ampliamente el concepto se refiere a sustancias químicas, ¿sí? Que se unen a receptores que desencadenan fusiones en nuestro organismo. Hay distintas clases de cannabinoides, pueden ser endocannabinoides, que son cannabinoides propios de nuestro organismo, cannabinoides sintéticos, que se forman sintéticamente, y también están los fitocannabinoides, que son los cannabinoides de la planta, ¿sí? ¿Y por qué nos interesan? Porque estas sustancias se unen a receptores de nuestro organismo. ¿Y a qué receptores se unen estas sustancias? Bueno, a un sistema que todos tenemos que se llama sistema endocannabinoide, que es un sistema que recientemente se ha descubierto recientemente, ¿sí? No es algo que tenga muchos años, sino que se está estudiando todavía que todos tenemos un sistema endocannabinoide en nuestro organismo y como todo sistema responde a señales químicas y tiene su función. Y la función que tiene es regularizar los demás aparatos de nuestro organismo, o sea, mantener la homeostasis general de nuestro cuerpo, ¿sí? Allí en la imagen podemos ver que están los receptores del sistema endocannabinoide y se distribuye por todo nuestro cuerpo, tanto en el cerebro como en el corazón, en el sistema digestivo, en el sistema osteoarticular, ¿sí? Y independientemente del origen de estos cannabinoides, los cannabinoides se unen a los receptores de este sistema y así se forman los distintos tipos de reacciones, ¿sí? Que va a tener este sistema. Y la planta, mencionar que tiene más de 130 tipos de cannabinoides. Lo que pasa es que los que más se conocen son dos, que son el THC y el CBD. Allí vemos cómo actúan básicamente. Tenemos
Lo que ahí en el esquema básico tenemos una neurona en la parte presináptica, o sea, antes de la sinapsis, de la unión de las dos neuronas, la neurona postsináptica, y los cannabinoides, el receptor está allí en forma de llavecita, ¿sí? Y como pueden ver, los fitocannabinoides y los cannabinoides están en forma de llaves. Entonces, estimulan lo que es la neurona presináptica y esto hace que se generen más neurotransmisores y aumenten la sensibilidad a los transmisores que son, por ejemplo, el GABA, la serotonina, todos ellos que aumentan el bienestar. ¿Sí? Adelante, sí. Y bueno, con respecto, estamos hablando sobre los cannabinoides, ¿sí? Y el sistema endocannabinoide. Los cannabinoides son sustancias que además de estar en la planta de cannabis, se encuentran también a nivel interno, los endocannabinoides, y tenemos los cannabinoides que son sintéticos, ¿sí? Y actúan en diferentes receptores. Tenemos los cannabinoides, había mencionado, que los más conocidos son el THC y el CBD. Y los receptores más conocidos son el CB1 y el CB2. Después voy a hablar de otro más que hay. Y estos receptores en el organismo están involucrados en lo que son la regularización del apetito, el dolor, el sistema inmune, el humor, la memoria, también el dolor, ¿sí? Entre otros. Con respecto a los cannabinoides endógenos, en 1992 hubo un médico que lo y su equipo, ¿sí? Que lo descubrieron, que es el doctor Mejulian, descubrieron el endocannabinoide, el primero, que se llama anandamida, ¿sí? Que es un endocannabinoide, o sea, lo tenemos nosotros en nuestro propio organismo y forma parte del sistema endocannabinoide, ¿sí? Y como estábamos hablando, también tiene las mismas funciones que el resto, regularizar este sistema y como estábamos viendo en el diagrama aquí, también aumentan la sensibilidad a neurotransmisores que sabemos que potencian el bienestar, ¿sí? Como, repito, la serotonina, que es muy conocida hoy por hoy, el GABA y otros. Acá podemos ver la distribución, ¿sí? De los receptores, estos que mencioné, como el CB1 y el CB2, en la parte verdecita van a ver cómo están distribuidos los receptores CB1, ¿sí? En la que es más amarilla están los CB2 y en la azul los que comparten tanto el CB1 como el CB2. Entonces, como pueden ver allí en el diagrama, estos receptores están distribuidos por todo el organismo. Y esto es importante a la hora de conocimiento, digamos, para tenerlo presente, ya que un desequilibrio que haya, a no ser, por ejemplo, pocos endocannabinoides o mucha expresión de los receptores de este sistema, pueden hacer que haya un desequilibrio y, bueno, justamente de alguna manera afectar que la homeostasis del organismo y la armonía no, o sea, no esté presente y, bueno, haya algún tipo de desequilibrio. Ahora, teniendo esto presente, viendo qué cantidad o qué tipos de cannabinoides existen, cómo están distribuidos los receptores en nuestro organismo y sabiendo que todos tenemos un sistema endocannabinoide, no solamente los seres humanos, sino también nuestras mascotas, ¿sí? También se puede utilizar, por ejemplo, el cannabis medicinal para los dolores en animalitos y, en fin. Teniendo todo esto presente, ahora sí, vamos a centrarnos en lo que es la parte del dolor crónico, ¿sí? El dolor crónico, bueno, es una entidad importante, ya que afecta al 20% de la población mundial. Y el 30% de este 20% no responde como debería a los tratamientos convencionales que uno receta. ¿Y qué lleva esto? Bueno, lleva al uso excesivo de medicamentos, ya sean del tipo opioides o analgésicos no esteroideos, y con sus respectivos efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, tomar muchos analgésicos y como son de venta libre, ¿sí?
pueden llevar a lo que es una insuficiencia renal y bueno, otros síntomas gastrointestinales y otras cosas, ¿sí? Entonces, esto lleva a una necesidad de tener otras alternativas a la hora de tratar el dolor crónico. Como estábamos hablando anteriormente, si se acuerdan en el diagrama de las neuronas, tenemos los receptores CB1 y CB2. El CB1 sobre todo está a nivel cerebral, pero bueno, está, como vimos, distribuido en distintos lugares, el CB2 también. Lo importante es que estos receptores regulan lo que es la nocicepción, la inflamación y también las emociones, ¿sí? Porque si alguien conoce o está padeciendo dolor crónico, sabe que tiene mucho que ver con la parte emocional, ¿sí? También es un círculo, el dolor crónico afecta, desgasta el sistema nervioso y la persona empieza a desgastarse y empieza a tener síntomas a nivel emocional, ¿sí? Y estos receptores se activan frente a los fitocannabinoides de la planta, ¿sí? Los principales, como veíamos, son el THC y el CBD. El THC tenemos ahí como subrayarlo, que es analgésico, pero también es psicoactivo. Es muy psicoactivo, ¿qué quiere decir? Que puede tener en el sistema nervioso efectos no deseados. Por ejemplo, alterar la percepción, ¿sí? Alteraciones de la memoria a corto plazo, efectos indeseados que no queremos. El CBD, sin embargo, es más seguro y es un modulador, ¿sí? Actúa más como modulador de este sistema. Pero, sin embargo, la combinación de los dos hacen sinergia en la terapéutica de muchas patologías, ¿sí? Ahí tenía dibujitos, pero no sé qué pasó, que salieron cuadraditos. Sí. Pero el THC, por ejemplo, actúa en los receptores CB1 y CB2, como decíamos que es psicoactivo, y ahí había puesto como una especie de tener atención, ¿no? Y el CBD actúa en el receptor CB2 y en el receptor TRPV1, que ese receptor también está asociado al dolor, a los nociceptores, pero esta combinación es más segura, ¿sí? Sin embargo, la combinación de los dos hace sinergia y hace que pueda ser más analgésico en algunos casos, esta combinación, ¿no? Entonces, los beneficios clínicos de esta terapéutica, lo que tenemos es la reducción del dolor crónico, ¿sí? Menor consumo de fármacos convencionales, se ha visto que tiene un perfil de seguridad favorable y bastante seguro, y mejora la calidad de vida porque entre los efectos que tiene también tiene en cuenta, recuerden que es un sistema, el sistema endocannabinoide, que si está regulado y lo potenciamos, también armoniza lo que son las emociones. Entonces, mejora la calidad de vida, no solamente disminuyendo el dolor, sino favoreciendo y armonizando a nivel emocional. Esto se lo traje, parece mucho texto, pero es un estudio científico que se hizo acá en el Uruguay, ¿sí? Que se publicó en la revista médica y está en internet. Quien quiere, yo después le paso después si quieren les paso el link. Pero si lo buscan, está para la vista de todos. Que bueno, en primer lugar, recalcar que Uruguay es uno de los países pioneros en la regulación del tema del cannabis, ¿sí? Sin embargo, hoy por hoy todavía existe algunas problemáticas que más adelante voy a mencionar, pero que bueno, están en vista de resolverse. Y bueno, este estudio que menciono acá se trata del dolor crónico no oncológico, que está hecho en la Clínica de Endocannabinología del Uruguay, ¿sí? Y fue el principal motivo de consulta el dolor clínico no oncológico, ¿sí? Se estudiaron un número de 438 pacientes, 74% mujeres, y la edad promedio de 69 años. No puse allí, pero se realizó entre el año 2016 y 2000, básicamente, y la persona que estaba encargada, una de ellas era Julia Galcerano. Sí. Y se utilizó
O sea, el motivo de consulta era dolor crónico no oncológico, ¿sí? Eran 438 pacientes y se utilizó CBD al 5% y se vio una reducción significativa del dolor en la mayoría de la población, ¿sí? Disminución de opioides y de analgésicos en esta población, o sea que requirieron mucha menos medicación, y se vio que en este estudio que los efectos adversos del CBD, del uso de CBD, eran leves, y quienes abandonaran la terapia también, junto con los efectos adversos, era menos del 3% de esta cantidad de pacientes, ¿sí? Entonces, lo que nos lleva a una conclusión de que esta forma de terapia se posiciona como una opción segura, ¿sí? Imagínense en toda esta cantidad de pacientes yendo a la clínica y utilizando un CBD al 5%, en los cuales se vio esa disminución del dolor y por lo tanto tuvieron que ajustar la terapia disminuyendo los medicamentos que ya traían, siendo opioides o analgésicos. Entonces, este estudio que se hizo acá, repito, y está muy bueno, justamente demuestra que el CBD es una opción segura y eficaz para este tipo de dolor. Y como perspectiva profesional, menciona la creciente prescripción y lo que hoy por hoy falta la formación y protocolos oficiales con respecto a lo que es el uso y en cuanto al paciente, ¿no? A la hora de prescribir. Pero bueno, eso se está tratando de regularizar también, porque claro, es como está en boga, entonces se está ajustando de a poquito de que van surgiendo necesidades y se va regularizando. Uy, ahí va. Y con respecto, sabemos que si hablamos de dolor crónico y de patologías relacionadas al dolor crónico, una muy frecuente que existe hoy por hoy es el síndrome crónico de dolor, como la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia es una enfermedad que hoy por hoy está muy diagnosticada y que se asocia al dolor musculoesquelético de manera crónica, con fatiga y alteraciones en el sueño. Y un abanico más de otros síntomas que la persona realmente lo sufre. La mayoría son mujeres, ¿sí? Y también, obviamente, tiene alteraciones del estado de ánimo. Como vimos anteriormente, el CBD modula los receptores CB2 y TRPV1, que estos dos lo que hacen son reducir la percepción del dolor. Sabemos que en la fibromialgia y en otras patologías de este estilo, lo que hay es un aumento de la sensibilidad al dolor. Entonces, esta sinergia hace que la percepción del dolor disminuya y la persona pueda encarar mejor el día a día. También se vio que el CBD en este tipo de patologías regula el sueño y la ansiedad. Entonces son síntomas que la persona lo sufre realmente y al mejorar esto también mejora su calidad de vida. Como vimos anteriormente en el estudio y como se han visto en la clínica médica, es un perfil seguro y bien tolerado, ¿sí? El CBD aislado, ¿sí? Que hoy por hoy se puede recetar, tiene muy pocos efectos adversos leves, más bien gastrointestinales, ningún otro, somnolencia puede ser. Igual en lo que yo llevo de clínica asociada a la terapia del cannabis medicinal, la verdad que los pacientes no me han referido que han tenido efectos adversos. Sí, obviamente vamos a ver más adelante que la terapia siempre va de menos a más y que no es estandarizada, sino que es individualizada. Cada paciente va a tener una sensibilidad, tiene una sensibilidad diferente. Entonces, la dosis no es la misma para todos, aunque sean las mismas patologías, ¿sí? Y estudios preliminares
se han visto relacionados a la fibromialgia que han podido reducir el dolor y el mejor descanso nocturno, dos cosas fundamentales en esta patología, ¿sí? Y como es recordar que es un tratamiento médico, no está exento de contraindicaciones. ¿Sí? Hay pacientes que están con tratamientos anticoagulados o también con insuficiencia hepática. Hay que hacer una historia clínica completa, ver los antecedentes del paciente y ver si es apto para esta terapia, ¿sí? Y como les mencionaba, los efectos adversos generalmente son somnolencia, gastrointestinales, etcétera, pero son leves y van disminuyendo a medida que se va avanzando en las dosis. Y como, digamos, conclusión, podemos pensar y dejar esta reflexión que siempre consumir medicamentos que sean recetados, ¿sí? Con respecto al cannabis, no es algo menos importante, sino que al contrario, es súper importante que estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Los productos artesanales pueden tener cualquier tipo de contaminantes y además no sabemos la concentración que tienen de tanto CBD o THC o los otros fitocannabinoides. Entonces, para hacer una buena atención y una buena terapia con respecto a cualquier tipo de patologías, tenemos que saber qué concentración le estamos dando al paciente y también para eso tenemos que tener los porcentajes, ¿sí? Por eso es tan importante, primero, que esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública y segundo, que se lo recete alguien que se haga cargo del tratamiento, ¿sí? Que lo pueda monitorizar, un médico que lo pueda monitorizar. Ahí va, los tratamientos son progresivos e individualizados, como les decía, los tratamientos varían de acuerdo a la sensibilidad del paciente, no hay ninguno que sea estandarizado. Sí se puede ver mejorías o se puede hacer generalidades, decir, bueno, tal dosis se ha visto que sirve para tal patología o, por ejemplo, también ahora hablamos del CBD aislado, pero también hay patologías que a veces se conviene utilizar un poquito de THC. Bueno, eso se va viendo de acuerdo a la patología y los estudios y la clínica, pero no hay tratamientos estandarizados, es decir, como sucede con los demás, decimos, por ejemplo, un paracetamol de 500 cada 8 horas, no existe. Esto es de a poquito y monitorizando al paciente. Bueno, y desafíos y obstáculos de esta terapia, que la evidencia aún está limitada, ¿sí? Falta estudios clínicos y faltan hacer publicaciones, porque justamente está, por un lado, que hay una regulación desigual, ¿sí? De la planta en los distintos países, y además falta lo que es como no se puede trabajar libremente, digamos, de alguna forma, falta el trabajo en equipo para hacer más y más estudios. Pero, por un lado, tenemos la percepción pública de lo que es el cannabis medicinal, que las personas piensan una cosa, versus lo que estamos estudiando, la ciencia clínica y lo que se está viendo, la evidencia científica. Y otra cosa que pasa hoy por hoy acá en el Uruguay, que el tratamiento tiene un costo bastante elevado si queremos hacerlo con productos de calidad, ¿sí? Avalados por el Ministerio de Salud Pública. Si bien hay mutualistas que hoy por hoy tienen consultas especializadas en cannabis, pero en cuanto al dolor, ¿sí? Y otras patologías, está todavía muy limitado y bueno, se espera de que esto se pueda ampliar y además que también que las personas que no tengan los recursos, altos recursos económicos también pudiesen tener acceso, ¿sí? Eso sería lo ideal. Entonces como que todo eso se está desarrollando y como que va de manera muy lenta, pero algún avance estamos logrando. Y bueno, y para concluir, tener en cuenta que los cannabinoides
son una alternativa válida para el dolor crónico y otras patologías asociadas, como vimos, ejemplo, brevemente, la fibromialgia. El CBD de los fitocannabinoides, el CBD es el que se destaca por su seguridad y su eficacia. También ayuda a reducir la inflamación y la percepción del dolor, acuérdense de eso, y mejora el estado de ánimo, que en estas patologías ya hay un desgaste, entonces puede tender a alteraciones del estado de ánimo, pero esta terapia ayuda a mejorarlo. Y bueno, preguntas al respecto. Bueno, ha sido un gusto para mí hablar. Bueno, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Y bueno, así que por aquí concluyo. Gracias a ustedes por la atención. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ahí tienen los datos de contacto de la doctora Gabriela, o bueno, también a mí, docente y amiga. Y bueno, muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti y a todos por la atención.